Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, Miss. Sí, se logra escuchar. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. A ver, vamos a iniciar. A ver, hemos estado hablando respecto a la comunicación, ¿cierto? Sí. Hemos hablado sobre los tipos, qué es la comunicación y qué definición deberíamos de dar. Ahora, ¿quién me podría decir, a ver, qué recuerdan de lo que hemos hablado? Que hay comunicación oral, escrita, profesora. Ya. Pero, ¿qué Y definición le dábamos a lo que es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? Verbal y no verbal. Ya, esos son los Y tipos no de verbal. comunicación. Ya, pero ¿qué es la comunicación en sí? ¿Qué es comunicación, chicas? Juan Carlos, activa tu audio. La comunicación es la forma de expresar nuestros pensamientos o sentimientos. Ya, va por ahí, pero en la clase dimos una definición concreta. ¿Cuál es esa? ¿Nadie, chicos? la comunicación es una parte esencial de la vida, que sirve para comunicarnos ya sea escrita o verbalmente. Ya, a ver. Cuando nosotros en la clase pasada hemos hablado sobre la comunicación, hemos dado una definición concreta en la cual se les dijo de que se debería de manejar esta definición cuando se les pregunte respecto a qué es la comunicación. Está bien lo que ustedes me dicen, es una parte esencial, es fundamental para la vida, ¿cierto? Es importante, es cuando nos comunicamos. Todo ello está bien, pero la definición concreta, ¿sí? La definición concreta que nosotros debemos dar es que la comunicación es un proceso en lo cual intercambiamos información. Esa es la definición concreta que yo debo de dar cuando a mí me pregunten qué es la comunicación. ¿Y chicos? ¿Me dejo entender? ¿Me deja entender ahí, chicos? Sí, Sí, Miss. Sí, Y profe. ahora sí, esa es la definición que me deben de dar, ¿ya?
Entonces, recordando ello, ¿qué nos dice acá? Que la comunicación, dice, la podemos definir como transmisión de información, ¿sí? Y tener en cuenta que el hecho de informar debe de suponer dar nuevos o dar a conocer nuevas informaciones o nuevos conocimientos. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que es fundamental dar a conocer nuevos conocimientos? ¿Por qué creen que es fundamental, chicos? Porque así podemos estar enterados de las cosas. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué más es importante dar a conocer nuevos conocimientos y ya no, o mejor dicho, nueva información y ya no informaciones que quizás la otra persona conoce? Para tener nuevos conocimientos también, Miss. Ya, va por ahí. Profesora, para ser más actualizados, ya que hay algunos cambios. Ujú. Ya, pero cuando nosotros hablamos y decimos de que al momento de comunicarnos debemos de manifestar informaciones nuevas, ¿ya? Hace referencia de que es fundamental. ¿Por qué? Porque si es que a mí me dan a conocer una información que yo ya conozco, le tomaré importancia a la persona con la cual me estoy comunicando. ¿Tomaré importancia la información, la conversación? Chicos, Profesora, ¿puede repetir, por favor? les decía que si es que a mí me dan a conocer una información que yo ya conozco, ¿le tomaré importancia? ¿Tomaré importancia? ¿Tomaré interés a la conversación? Sí, profesora, yo pienso que sí, porque usted ya sabe de ese tema, entonces ¿cómo se llama? Dar ideas sobre eso, o tal vez si es que no está bien, entonces usted puede también decir lo que no le parece. Ya, pero la situación es la siguiente, es que, por ejemplo, no sé, pasó una dificultad en el lugar donde vivo. Entonces yo voy y le cuento a la vecina, pero esa vecina estuvo desde el inicio de la trifulca. ¿Me va a tomar importancia? ¿Le va a llamar la atención lo que yo le estoy contando? No, profesora, No, si Miss. viene de ese lado, No, no. Miss. A eso es lo que me refiero, ¿ya? De que por eso digo que es importante el de manifestar una información nueva, porque si no, no cumpliría con el objetivo de la información, que es el de entretener, ¿ya? Porque la otra persona, como ya conoce el tema o la información que yo le estoy brindando, ya no le va a tomar con el mismo interés, ¿ya? A eso se refiere. ¿Me dejé entender? Sí, Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, a eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? Que todo acto comunicativo también puede sufrir perturbaciones. ¿Qué entienden por perturbaciones, chicos, ustedes?
¿Qué es algo que te da miedo? ¿Algo que te da miedo? Dices algo que por ejemplo, yo pienso que no te da miedo, sino como que te fastidia, te pone de mal humor o algo así. Un momento, por favor, chicos, disculpen. A ver, les decía, dice, en todo acto de comunicación puede surgir perturbaciones o también llamados ruidos o distractores. ¿A qué hace referencia ello? Que te molesta o te fastidia algo. Exacto. A ver, cuando nosotros, por ejemplo, Ana María se encuentra en la calle con un amigo y empieza a comunicarse, pero de pronto está conversando y pasa un carro y toca su claxon en eso de que están conversando. ¿Qué va a pasar ahí? Que es incómodo, mis, que me fastidia el ruido y no nos deja conversar o platicar de las cosas. Exacto, ahí está, no te va a dejar conversar, o sea, tu conversación ya no va a ser fluida, el cual va a provocar de que la otra persona o tú tengan que repetir la información, ¿ya? A eso se refiere, que normalmente en quizás una situación comunicativa que nosotros vayamos a tener, va a surgir ciertas perturbaciones y hacer ciertas perturbaciones que van a hacer que se dificulte el proceso comunicativo, ¿ya? El cual va a llevar a que nosotros redundemos una información, repitamos la información, ¿ya? Porque no se logró escuchar. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho que la comunicación es un proceso comunicativo, este proceso va a tener ciertos elementos. ¿Sí? Va a tener ciertos elementos, los cuales van a intervenir dentro del acto comunicativo, ¿ya? A los cuales se les denomina elementos de la comunicación. Y esto sí ya lo han visto, ¿cierto? Sí, profesora. Muy bien, ciertos elementos de la comunicación que van a formar parte o que van a intervenir dentro de una conversación, ¿ya? Ahí tenemos a un emisor, a un receptor, al mensaje, al canal y al contexto, ¿sí? Ahí tenemos contexto lingüístico también, que va a depender mucho de qué es lo que yo quiero o estoy deseando manifestar. Sí, va a depender de ello. Entonces, vamos a empezar con el primer elemento, que es el mensaje. ¿Qué será el mensaje? ¿O qué entienden por mensaje ustedes, chicos?
Es el concepto Miss, de lo que nos van a decir o de la parte que nos ¿Es tienen que el decir. es el argumento de una conversación? Ya, va por ahí. Sí, el mensaje de información que es enviada. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Desea participar? Profe, ¿Alguien desea participar, me parece? ¿Podría repetir la pregunta, profesora? No, les decía, ¿qué entienden ustedes por la palabra mensaje? ¿Qué interpretan de ello? profe, Que se expresa o se comunica, Miss. profe, el Es a mensaje, través A ver, Elizabeth, ¿te escucho? el mensaje es lo que uno comunica a otras personas, lo que le puede enviar a otras personas. Exacto, ya es la información concreta, ¿ya? Que es enviada de una entidad a otra. Ya en sí el mensaje va a ser el conjunto o una serie de signos lingüísticos que van a estar determinados mediante reglas, ¿cierto? Que son las reglas basadas del propio idioma, del propio lenguaje que nosotros vayamos a usar. ¿Ya? Ahora, no se debe de confundir con el referente, ¿por qué? Porque veo que muchos de ustedes, ¿qué realiza? Se confunde mucho con el referente. ¿Qué es el referente? El referente es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información, mejor dicho, el tema principal. Por ejemplo, si yo te digo que María le dice a Juan que compre naranjas, por ejemplo, y te pregunto, ¿cuál es el mensaje? Y tú me dices, el mensaje es la compra de naranjas. No, ese es el referente, porque el mensaje tú me debes de decir tal y como lo manifiesta, que compre naranjas. ¿Ya? Ese es el mensaje. Ahora, el siguiente elemento es el emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona quien va a tener esa intención comunicativa. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser la persona quien va a iniciar la conversación. ¿Ya? Es la persona quien va a iniciar la conversación y es quien va a transmitirla en un primer momento. ¿Ya? Es como, y al mismo tiempo, cuando esa persona es quien la inicia y envía el mensaje, entonces va a tener como finalidad el de elaborar. Antes de yo poder enviar un mensaje, ¿qué hago? Elaboro mi mensaje. Y ese acto de elaboración sucede en nuestra cabecita, a la cual le denominamos la codificación. ¿Ya? Entonces, aparte de que el emisor es quien inicia la conversación y envía la información, codifica el mensaje. ¿Qué es codificar? Elaborar, crear el mensaje. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, entonces, el emisor, ¿qué hace? Codifica, Transmite el mensaje, elabora el Miss. mensaje. Ya, transmite el mensaje, pero aparte de transmitir, ¿qué hace? Lo codifica. Lo codifica. ¿Y qué es codificar? Crearlo. Crearlo, Miss. Crear el mensaje. Y ese Mensaje. Crear el acto mensaje es, muy bien, ¿y ese acto de creación dónde sucede? En nuestra cabeza, Miss. En nuestra mente. ¿Ya? Eso quiero que quede bastante claro. Ahora, si tenemos a un emisor, vamos a tener a un receptor. ¿Qué va a hacer el receptor? Va a recibir el mensaje. Pero ahora, por ejemplo, ustedes están cumpliendo la función de receptores.
¿Ustedes se quedan solamente con recepcionar el mensaje? También lo codificamos, decodificamos. Lo decodifican. ¿Y qué es decodificar? ¿Qué entienden por decodificar? Lo Puede ser creamos. Se interpreta, interpretar. Miss, el mensaje. Cada uno tiene la forma de interpretar el mensaje. Exacto, es el acto de interpretar, De interpretación. de interpretación. Interpretación. ¿Ya? De interpretación. Eso es decodificar. Interpretar, comprender el mensaje. Ese proceso que tú estás realizando, por ejemplo, el de querer interpretar el mensaje que yo te estoy brindando, comprender el mensaje, se le denomina como decodificación. ¿Y esta decodificación dónde sucede también? En nuestra mente misma. También sucede en nuestra mente. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Tanto la codificación como la decodificación va a suceder en nuestra mente. ¿Ya? Son procesos mentales. ¿Ya? Entonces el emisor, ¿qué hace? Codifica, crea el mensaje. El receptor, ¿qué hace? Lo decodifica. Decodifica. Lo decodifica. Lo ¿Ya? decodifica, profe. Decodifica el mensaje. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, el canal es uno de los elementos también sumamente importantes, ya que es el medio por el cual viaja nuestro mensaje para poder llegar a la otra persona y poder comunicarnos adecuadamente. Es el medio por el cual nuestro mensaje viaja para poder comunicarnos con la otra persona. Ahora, va a haber dos tipos de canales, canal natural y canal artificial. Cuando hablamos de canal natural, es cuando vamos a hacer referencia a cuando nosotros nos comunicamos con una persona, pero nos encontramos en un mismo ambiente, en un mismo lugar. ¿Qué quiere decir ello? Si yo me encuentro en un mismo lugar, en un mismo ambiente que la otra persona, mi mensaje va a viajar por el aire, mejor dicho, por las ondas sonoras, para que pueda ser oído, escuchado por la otra persona. Entonces, ahí yo no estoy haciendo uso de ningún elemento, objeto para comunicarme. Simplemente estoy usando mi voz y a través del aire llega la información a la otra persona. Mientras que hablamos de canal artificial, cuando yo voy a usar un objeto o cualquier otro objeto que haya sido creado por el hombre para poder comunicarme. Por ejemplo, cuando yo me comunico a través de un papel, de un libro, de un celular, ¿cierto? De una computadora, ahí estoy haciendo uso de un canal artificial, ¿sí? Hasta ahí me dejo entender sobre los dos tipos de canal que debemos de tener en cuenta. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Entonces hay dos tipos, canal natural, cuando mi mensaje viaja a través de las ondas sonoras, y canal artificial, cuando uso un objeto para comunicarme con la otra persona. ¿Ya? Luego tengo el código. ¿Qué es el código? El código va a ser de conjunto de signos lingüísticos que van a estar relacionados entre sí y que van a ceñirse en reglas para combinarlos.
mediante los cuales tanto el emisor va a transformar la información en mensaje, es decir, lo va a codificar, y el receptor lo decodifica. El código se puede entender con palabras o definiciones más sencillas, que es el idioma que nosotros empleamos para comunicarnos. ¿Ya qué idioma? ¿Será lingüístico o no lingüístico? Si es lingüístico, ustedes tienen que especificar en qué idioma se están comunicando. ¿Será el español? ¿Será en quechua? ¿Será en el inglés? ¿Sí? Cualquier otro tipo de código que ustedes estén usando. Ahora, si es no lingüístico, tienen que especificar si es a través de los colores, si es a través de sonidos, de gestos, ¿sí? Pero especificando, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Y por último, tenemos al contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar donde se está realizando la conversación, ¿ya? El lugar donde yo converso, mejor dicho. Por ejemplo, si yo te digo, María y Ana asistieron a la fiesta de Patricia, en el cual empezaron a comentar sobre los bocaditos. ¿Cuál es el contexto en esa conversación? La conversación sobre los bocaditos, Miss. No, contexto, contexto. Lo que tú me dices es el mensaje. ¿Cuál es el contexto? Si les acabo de decir de que el contexto es el lugar donde se realiza la conversación. Que nos fuimos a la fiesta. No. Donde se reunieron. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho respecto a qué es el contexto, chicos? ¿Qué definición les he dado? Chicos, ¿qué les he dicho que es el contexto? Profesora, es el lugar donde se desarrolla alguna actividad. Ya, es El el lugar contexto es el donde conocimiento del mundo necesario para comprender lo que está. es el lugar donde yo converso, ¿ya? Donde se está realizando la conversación. En la situación que yo les he dado, ¿cuál sería el contexto? Profesora, ¿lo puede repetir, por favor? A ver, les decía que Ana y María se encuentran en la fiesta de Francisca, en el cual conversan sobre los bocaditos. ¿Cuál es el contexto? En la En la fiesta fiesta de de Fran. La fiesta. ¿Los La bocaditos? Fran, Que ¿Y cómo conversan, sería la Miss. fiesta, profesora? Porque ahí conversan. exacto, la fiesta de Francisca. Esa Correcto. es, o eso es el contexto, chicos. ¿Ya?
Entonces tengan en cuenta que el contexto es el lugar donde se está realizando la conversación. Otra más fácil, ¿ya? Juan va al concierto de Agua Marina junto a su pareja y se encuentran con sus amigos de secundaria. ¿Cuál es el contexto? Va a la fiesta de fiesta. ¿La fiesta? Va a la fiesta. Que van a No, la fiesta y se encuentran con sus amigos. no. El Concierto de agua contexto. marina. Exacto. El concierto, o mejor dicho, el lugar donde se está realizando el concierto de Agua Marina. Ese es el contexto, chicos. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Me están confundiendo con el mensaje. ¿Ya? El mensaje es la información. El contexto es el lugar. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. profesora. Ya, Más o menos. muy bien. Ahora, les voy a compartir unos ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar ahora, ¿sí? Lo puedan desarrollar ahora y ver cuánto me han comprendido, ¿ya? Están observando mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. A ver, estos dos ejercicios, les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan desarrollarlo de manera individual y luego voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me diga su respuesta. Tienen su situación comunicativa y me deben de identificar quién es el emisor, el receptor, cuál es el mensaje, el código, el canal y el contexto. ¿Sí? A ver, a trabajar. En base a lo que yo les he explicado, ¿eh?
Muy bien, chicos, ¿terminaron? Juan Carlos Peña. Sí, profesora. A ver, empezamos contigo. Léeme la primera situación. Ya dice, Juan va por la calle y se encuentra con María, en la que conversan sobre los cursos que está llevando en la universidad. Muy bien. En esa primera situación, ¿quién es el emisor? Juan, Juan. Muy bien, Juan. Muy bien. El receptor, María, ahí se fue mi conexión, creo. sí, profesora, no se le escuchaba. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesora, ahorita recién. María. ¿Ya? María. Muy bien, gracias, Juan. Ani Ramos. Presente. María, digo, Ana. A ver, ¿cuál es el mensaje? Parece que se va la conexión. ¿Cuál es el mensaje, Ani? Ani Ramos Cueva. Presente. ¿Cuál es el mensaje? Conversan ¿Lo sobre los hiciste? cursos que llevan cursos que llevan en la universidad. Sobre los cursos que llevan en la universidad. Muy bien. Gracias, Ana. Ana, Presente, Miss. Ana, ¿cuál es el código? Van por la calle, Miss. No, el código. ¿Qué hemos dicho que es el código, Ana? ¿Cuál es? Miss conversan. Ay, Se encuentran. El código es el idioma en el que están hablando. Ana, O el- no. Dime la definición de qué es el código. Exacto. Ya te ayudaron ahí, Ana. Entonces, si el código es el idioma, ¿cuál es el código en esa conversación? Ana María, ¿me escuchas? sí, Miss, la conversación que conversan, no sé, castellano, no sé. ¿Escuchaste lo que te ayudó? No, Miss, porque está como A ver, entrecortado, no es que... no. A ver, no adivinemos, ¿ya? No adivinemos. Cuando nosotros hablamos de código, es el idioma que estamos usando para comunicarnos, chicos.
¿Ya? Por favor. Recuerden, si tienen dudas, ya les he manifestado, díganmelo en el momento para poder absolverlo si no quede dudas así. Si ustedes me dicen después, cuando ya les mando a desarrollar los ejercicios, no tendría lógica. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora, todo claro. Sí, profesora. Ya, a ver. Entonces, para cualquiera de ustedes, ¿qué es el código? Idioma español. Castellano. El idioma español. español. Exacto. El español o castellano es el código. ¿Cuál es el canal? Lingüístico. Natural. Natural. El canal es natural. ¿Por qué me dicen lingüístico? A ver. Hemos dicho que si yo quiero responder si es lingüístico o no lingüístico, ¿en qué situación nada más puedo responder? Chicos. Chicos. Canal natural, profesora. El canal hemos dicho que hay dos tipos de canales, ¿cierto? Canal natural y canal artificial. Cuando hablamos de canal natural, ¿a qué hacemos referencia? Cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, no están cerca. Y su mensaje viaja por el aire, ¿ya? A eso llamamos canal natural. Tengan en cuenta. Y canal artificial. Puede ser a través de las llamadas telefónicas. Exacto, ya cuando yo, no necesario, no solamente cuando uso un teléfono, sino cuando voy a usar cualquier objeto que haya sido creado por el hombre. Si yo, por ejemplo, mando una nota, una carta, estoy haciendo uso de canal artificial ahí. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya, ahí. ¿Cuál sería el contexto? ¿Cuál es el contexto? Si se encuentran por la calle, La calle, profesora. Se encuentra la calle, nada más Calle. la calle, ¿ya? La calle sería mi contexto, ¿ya? En la siguiente situación, a ver, uno de ustedes para que participe. Elizabeth San Ginés. Presente, profesora. Elizabeth, ayúdame con la lectura de la situación. No. Ya. ¿Le leo, profesora? Sí, léelo. María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. Ya, muy bien. ¿Qué dice María? Conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio de Sane. Muy bien. Ahí, cualquiera de ustedes. ¿Quién es el emisor? María. María, ¿Ah? María. Muy bien.
¿Quién es el receptor? Juanito. Juanito, Miss. Juanito, muy bien. ¿Cuál es el mensaje? El exceso de El exceso de compras en el colegio Sane. De compras. El exceso de compras de los padres de familia. ¿Ya? ¿Cuál es el código? Español. El código es el español. español. ¿Cuál es el canal? Natural. Natural. Muy bien. ¿Y cuál es el contexto? Colegio Sane. Colegio Sane. ¿Porque dónde conversan? En el colegio Sane. Colegio Sane. Muy Colegio bien. Sane. Excelente. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Miss. Ahora sí, claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos, Ninguna, profesora, todo está claro. ¿ninguna? Muy bien. Entonces, recuerden, ¿qué es la comunicación? Es un proceso en el cual nosotros transmitimos un tipo de información, ¿cierto? El cual va a estar compuesto por ciertos elementos. Tengo un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un código. Sabemos que el mensaje es la información concreta que yo o que el emisor envía al receptor y tal y como está en mi situación comunicativa, yo la debo de colocar. ¿Sí? El emisor es la persona quien va a iniciar la conversación y va a enviar mi mensaje. ¿Ya? Aparte de iniciar y enviar el mensaje, es la persona quien codifica. ¿Qué es codificar? Es crear el mensaje. ¿Ya? Y ese acto lo realiza en la mente. Luego tenemos al receptor. ¿Qué es el receptor? Es quien recibe la información y a la vez decodifica la información. ¿Por qué decimos que decodifica? Porque va a descomponer el mensaje, va a tratar de interpretar el mensaje para poder comunicarse. Y el canal va a ser el soporte físico del mensaje, mejor dicho, el medio por el cual viaja mi mensaje para poder ser comprendido. ¿Sí? Y hay dos tipos de canal natural y canal artificial. Natural es cuando yo voy a usar, ¿sí? El aire, o mejor dicho, las ondas sonoras para comunicarme. Y canal artificial, cuando yo uso un libro, un papel, un cuaderno, un cable, una pintura, cuando yo hago uso de cualquier otro objeto creado por el hombre, donde coloque mi mensaje. El código es el idioma que nosotros manejamos para comunicarnos. Y acá es lo que les decía, ¿no? Yo puedo colocar si es lingüístico o no lingüístico. ¿Ya? ¿Por qué? Lingüístico hace referencia cuando yo me voy a comunicar de manera verbal o escrita. Y el no lingüístico es cuando yo me comunico a través de señas, de colores, de gestos, de imágenes, ¿ya? Cuando yo no uso la lengua, mejor dicho, ¿ya? Y el contexto en el cual veo que ha habido confusiones es el lugar. No confundamos el contexto con el mensaje. El mensaje es la información. El contexto es el lugar donde se realiza la conversación. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta o ninguna? Ninguna, Miss, todo claro. Ninguna, profesora. Muy bien. Espero Ninguna, sinceramente se